Bueno, pues tenemos aquí delante algo tan importante como son las herramientas que usaremos en la cocina, son quizás la base junto con lo que es el menaje, lo que son las ollas, las cacerolas y todo este tipo de cosas, constituyen la base de lo que es el trabajo diario en una cocina. Es cierto que puede ser que su uso no sea necesario, digamos, en todo, pero quizá el tenerlas todas sí que nos ayude muchísimo en las labores diarias. Entonces empezaremos quizá por las que son más grandes, por los pesos pesados, quizá estos tipos de cuchillos que cuando los vemos nos llaman la atención por su tamaño, pero es algo tan sencillo como empezaremos por lo que se llama chaira. La chaira tan sencillamente se llama como un desembotador o afilador, pero quizás es una palabra errónea porque no afila, simplemente lo que hace es endereza la hoja del cuchillo. La hoja del cuchillo, cuando cortamos, hace presión en la tabla y a nivel milimétrico se va doblando. Entonces, a través de la chaira simplemente lo que hacemos es, mediante unas pasadas regulares, conseguimos que esa hoja se vuelva a enderezar, recuperando, digamos, el corte. Cuchillo de sierra, que todos conocéis, para cortes sobre todo de pan, o cortes que requieren quizá bastante fuerza sin dañar el alimento. Cuchillo de golpe o medio hacha, es un cuchillo que se usa para cortar grandes géneros de carne o golpear huesos. Este es quizá el buque insignia de una cocina, que es el cuchillo cebollero. Es un cuchillo que usamos normalmente para hacer todos los tipos de cortes generales, como son cortes en brunoise, en mirepoix, en juliana, en émincé, todo este tipo de cortes que veremos más adelante. El cuchillo jamonero, un clásico donde los haya, es un cuchillo que es flexible, por lo tanto nos permite buscar las lonchas del jamón cercanas al hueso. Cuchillo de huesador, un cuchillo bastante duro, este es duro, no es como el jamonero, y un cuchillo que, si veis, tiene el asa para hacer fuerza y trabajar contorneando huesos, y también degüesando, quitando lo que son huesos de género o piezas de carne. La puntilla, esta puntilla es un cuchillo que se usa muchísimo, digamos que es como la versión, el hermano pequeño del cebollero, y se usa para todo tipo de pequeños cortes, pequeñas incisiones que hagamos, incluso algo tan sencillo como abrir paquetes que vienen cerrados, pues la puntilla es el cuchillo que usamos, ¿vale? Se usa muchísimo para pelar frutas, cortar frutas. Después tenemos una versión, digamos que es la versión ecologista, porque es verde, pero no tiene nada que ver, es un cuchillo de cerámica, es una puntilla de cerámica. ¿Qué conseguimos? Al no tener metal, oxida menos el alimento, entonces cuando cortamos manzana o cortamos algunas preparaciones como aguacate, que en el contacto con el metal provocarían que se fuera oxidando paulatinamente, pues digamos que al ser de cerámica retrasa esa oxidación. Después encontramos una espátula, esta espátula se suele llamar en muchos sitios, la llaman espátula en L, simplemente lo que permite es que, a diferencia de otras espátulas, podemos coger el género sin que la mano nos chocara en la encimera. Tijeras de trinchar, muy útil para cuando tenemos que trinchar carne, sobre todo como el pollo, y en algunas ocasiones se tienen dos tijeras, porque se usan para cortar lo que son las aletas de los pescados. Tenemos un rallador muy de moda últimamente, que es llamado microplane. Su forma de rallar es mucho más fina, quizás es casi, digamos, como cabello de ángel, con las cosas que raya. Un clásico donde los haya, la varilla, para emulsionar, montar huevos, montar nata. Una espátula cotidiana, que lo que conseguimos es trabajar en plancha con ella, a través de pescados, carnes o tomar preparaciones directamente de la olla. Esto es una brocha de silicona, es una brocha que lo que nos permite, absolutamente igual que una brocha de pelo normal, pero el uso que tendría es que después lo podemos meter en la lavavajilla y se lava a altas temperaturas, sin que los pelos se caigan o sufran. Entonces es mucho más higiénica. Esto es una especie de pelador también, esto es un pelador horizontal. Hay diferentes versiones, igual conocéis uno que no es esto, pero es parecido a este, pero este se está imponiendo mucho más en la cocina moderna, es más higiénico. Esto se llama una espuela, que es cuando hacemos pasta, raviolis o cualquier tipo de masa estirada, la corta y no solo une las diferentes masas, sino que además le da una estética más visible. Esto es lo que se llama un sacabola, sirve para sacar género. Vamos a hacer después demostraciones con la forma de sacar bola. Un desescamador, que como la palabra dice no tiene más complicación que quitar las escamas de los pescados mediante el roce y la fricción. Vamos tirando y las escamas, digamos que rozamos en dirección opuesta al sentido de las escamas y las escamas pues van saliendo. Esto es un torneador, el objetivo es tornear verdura. El tornear es un corte clásico francés de la gastronomía, que después también haremos. Un acanalador, el acanalador lo que hace es saca pequeñas hendiduras en la verdura, de forma que después cuando la cortamos se observan como pequeñas decoraciones. Prácticamente se usa a nivel estético y en algunas ocasiones en coctelería, para sacar pues ralladuras de limón, se sacan pequeñas tiras que decoran los cócteles. Después tenemos algo tan sencillo como una espátula de madera. Yo siempre recomiendo tenerla
porque es muy normal tener sartenes antiadherentes, y las sartenes antiadherentes cualquier uso metálico las raya y hace que el teflón se vaya. Entonces lo que buscamos es algo que nos mantenga esa antiadherencia constantemente, como es la madera. Y después, dos cosas muy sencillas, como son, que siempre recomiendo tenerla, un abrelatas y un sacacorcho. Es algo que casi nadie nunca tiene en los maletines, pero basta que haya que abrir una botella o basta que haya que abrir una lata para que no nos compliquemos la vida. Entonces también lo recomiendo que se tenga. Y en definitiva estos son los, digamos, el material base que en una cocina profesional podríamos encontrar. ¿Algunos podrían prescindir de ello? Sí, pero quizás su uso al fin y al cabo supone algo diario en la cocina, algo cotidiano, y yo recomiendo que se tengan todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.